Mi tío Joseph me había dicho que si tenía una pesadilla más, me contaría lo que debía hacer. Esa noche me fui a dormir, aterrorizado. No quería liberar mi cuerpo, aunque ni siquiera entendía lo que eso significaba. Esa noche algo diferente ocurrió por primera vez en varios días. Desperté antes de tener una pesadilla. Nunca me había pasado esto, pero estaba tan asustado que no me atrevía a moverme ni a respirar fuerte. No era parálisis del sueño, pero estaba fuera de mí. Me quedé mirando la pared inmóvil durante un minuto, sin saber bien qué hacía. Lo siguiente que escuché fue algo que jamás olvidaré por más que lo intente. Un susurro justo al lado de mi oído. Era la voz de mi tío Joseph Hainat. Estaba seguro. Me di la vuelta gritando y lo vi retroceder de golpe. Salió de la habitación rápidamente y cerró la puerta. Me quedé empapado en sudor parte de mí. Pensaba que aún seguía soñando en una pesadilla. En lugar de volver a dormir, corrí al cuarto de mis padres y les conté. Todo les hablé de las pesadillas, de lo que me decía Joseph, de todo mi padre. No perdió un segundo. Entró furioso a la habitación de mi tío y lo enfrentó. Él lo negó todo, pero mi padre era un hombre grande y lo dominó fácilmente. Se pelearon y mi padre le arrebató el maletín que Joseph siempre llevaba. Lo que había dentro era repugnante. Páginas y páginas de cosas relacionadas con los sueños, notas escritas a mano, artículos impresos sobre cómo inducir sueños, específicamente pesadillas, apuntes personales sobre distintas técnicas, datos previos y tipos de experimentos. Era horrible. La policía eventualmente lo arrestó al encontrar en su computadora cosas aún más sugestivas. No voy a entrar en detalles, pero estoy seguro de que pueden imaginar lo que descubrieron, basándose en lo que él decía sobre liberar mi cuerpo. Nunca volví a verlo. No sé qué fue de él a largo plazo, ya que mis padres nunca quisieron hablar del tema, al menos delante de mí. A veces me culpo por haber sido tan ingenuo, pero ya no hay nada que pueda hacer. Ese verano comencé a tener pesadillas extremadamente gráficas y perturbadoras. Hasta donde recuerdo no había temas comunes entre ellas. Cada una trataba de algo psicológicamente devastador, como un familiar muriendo o quedarme solo para siempre. Me gustaría dar más detalles, pero hace mucho que he intentado borrar esos horrores de mi mente, aunque recuerdo un sueño con claridad. Era uno de esos falsos despertares. Soñé que despertaba. Bajaba las escaleras para desayunar con mis padres como cualquier mañana. Pero al llegar a la cocina no estaban y la mesa del comedor estaba vacía. Corrí de nuevo arriba. Irrumpí en la habitación de mis padres y en la de mis hermanos, pero no había nadie. El resto del sueño fue básicamente yo, llorando en el suelo de mi cuarto, pensando que todos me habían abandonado. Después de 3 o 4 noches seguidas con esas pesadillas, decidí contárselo a mi tío. Joseph, me daba vergüenza decirlo a mis padres. Él me escuchó con atención mientras le describía lo que estaba experimentando. Incluso anotó cosas en su libreta. Me dijo que debía reflexionar sobre mí mismo, porque algo estaba arañando mi subconsciente. Pero yo tenía 10 años. ¿Qué tipo de reflexión podía hacer? Me dijo que lo pensaría y que volviera si el problema continuaba. Por supuesto, continuó unos días y unas pesadillas. Más tarde volví a hablar con él. Me dijo que había pensado en la situación y que había descubierto lo que pasaba en mi mente. Dijo que, aunque yo no lo creyera, estaba profundamente frustrado con mis padres y guardaba un resentimiento no resuelto hacia ellos. Me confundí más que nunca. Yo era un niño obediente, educado y agradecido. Siempre había escuchado a mis padres y los amaba más que a nada. Pero él era terapeuta y supuse que sabía de lo que hablaba. Pensé que había tratado casos similares y me consideré afortunado de que me ayudara. Le pregunté,
cómo debía proceder. Le dije que este conocimiento nuevo me asustaba. Él me respondió que era normal tener miedo, que la mayoría de sus pacientes adultos reaccionaban igual. También me dijo que era normal que yo no estuviera de acuerdo con lo que decía, ya que soñar implica un sentimiento subconsciente que el cerebro se niega a aceptar. Eso tenía cierto sentido. Me indicó que en los próximos días fuera un poco más desobediente con mis padres, que dijera no con más frecuencia y discutiera cuando no me dieran lo que quería. Así lo hice durante 3 días después de hablar con él. Me comporté de una manera tan extraña que mis padres se preocuparon. Me dijeron que no les gustaba mi reciente comportamiento y que debía detenerlo. Me dolía hacerles eso. Pero ya no soportaba tener pesadillas todas las noches a mis 10 años. Hubiera hecho cualquier cosa para poner fin a esos terrores nocturnos. No se detuvieron, al contrario. Se volvieron peores, más gráficas, más inquietantes, más vívidas. Era demasiado. Volví a confiar en mi tío Joseph, y él me dijo que había una última cosa que podíamos intentar. Le rogué que me dijera qué era, pero dudaba después de unos minutos de súplica. Me reveló lo que era. Dijo que mi cerebro era demasiado maduro para mi joven cuerpo y que necesitaba ser liberado. Obviamente, no tenía idea de lo que quería decir, pero en su tono había algo que me heló la sangre. No tenía ninguna prueba real, pero respondí con voz firme que no iba a arriesgar mi vida por alguien que fácilmente podía pedir ayuda. El resto del viaje fue bastante tenso, para ser completamente honesto. Él era del tipo de persona que guarda rencor más que la mayoría. Llegamos a la cena y finalmente todo volvió a la normalidad. Estuvimos allí varias horas y Mike y yo casi habíamos olvidado lo que pasó antes, después de una buena cena y de disfrutar, poniéndonos al día con viejos amigos. Nuestro anfitrión encendió la televisión para dar a algunos invitados que se iban una actualización sobre la tormenta de nieve. Cambió al noticiero local y lo que vi fue realmente aterrador. La policía estaba informando sobre un vehículo robado que había sido secuestrado hacía menos de 2 horas. Estaban difundiendo el testimonio de la víctima, que decía algo así: una mujer conducía a su hijo adolescente a casa desde la casa de un amigo cuando vio un coche en medio de la carretera con las luces de emergencia encendidas y las puertas abiertas. Se acercaron al coche para ver si alguien necesitaba ayuda. Y entonces 2 hombres saltaron desde un banco de nieve y otro salió del maletero del vehículo. Apuntaron a la mujer con un arma y la obligaron a entregar sus llaves. Se marcharon rápidamente con el coche robado junto con el que había sido usado en la trampa. Miré a Mike con una expresión de puro miedo. Eso podría habernos pasado a nosotros 2. Contamos lo sucedido al resto de la fiesta y eso apagó de inmediato el ambiente general. Pero la gente devoraba la historia. Lo peor de esta experiencia es que ahora desconfío aún más de los extraños que antes. A menudo pienso en cuántas personas podría haber ayudado en un momento de necesidad de no haber vivido una trampa tan meticulosa. La serie de eventos que voy a relatar ocurrió hace más de 30 años durante mi infancia temprana. Perdonen si algunos detalles son confusos, pero trataré de recordar lo más posible. Yo tenía alrededor de 10 años. Mi familia extendida era enorme a esa edad. Me costaba recordar las caras y mucho más los nombres en cada reunión familiar. Me presentaban a alguien cuyo rostro no reconocía, aunque todos parecían reconocerme. Mi padre era uno de 9 hijos, así que solo de su lado tenía 8 tíos y tías. Mis abuelos paternos eran muy ricos y tenían una enorme casa frente a la playa que compartían con mis tíos. No sé las dimensiones exactas, pero estoy casi seguro de que podían dormir
más de 30 personas. Por eso mi familia solía pasar allí grandes partes del verano. Mis padres tenían trabajos que les permitían estar fuera de la oficina y mis tíos y primos hacían lo mismo. Rara vez estábamos solos en la casa de la playa. Me llevaba bien con todos mis primos y prefería estar allí antes que en casa porque era más cercano a ellos que a mis amigos del barrio. También me agradaban varios de mis tíos y tías, pero mi favorito sin duda era el tío Joseph, que era el padre de mi primo Brandon. Brandon era bastante antisocial y no jugábamos mucho juntos, pero el tío Joseph era increíble, siempre lograba alegrarme el día y hacerme reír. Además de ser genial con los niños, era terapeuta y psiquiatra con licencia y muchas veces era a quien acudía en momentos de necesidad. Probablemente sabía más de mí. Con el paso de los años, al pensar en todo lo ocurrido, llegué a la conclusión de que Patrick no era un ser sobrenatural. Lo más probable es que fuera un acosador con problemas mentales que me seguía a mí y quizás a otras chicas. Por eso siempre aparecía cuando decíamos su nombre. Imaginarlo siguiéndome por todas partes, escuchando mis conversaciones, todavía me pone la piel de gallina. No quiero ni pensar en dónde estará ahora. Soy de Denver. Esto pasó hace algunos años, un sábado por la noche. Nevado, mi amigo Mike y yo íbamos camino a una cena. Decidimos parar en una licorería antes de llegar a la fiesta. Fue una parada molesta con la nieve cayendo, pero no queríamos llegar con las manos vacías. Compramos unas cervezas artesanales locales y una botella de whisky. Luego volvimos al coche. La nieve empezaba a caer más fuerte, pero no era nada que no conociéramos. Mike volvió a entrar a comprar Sainz, su última obsesión con la nicotina. Yo estaba molesto porque era yo quien conducía y mi coche no era el mejor para esas condiciones. Después de unos minutos salió y arrancamos de nuevo la nieve. Cubría las calles con un manto blanco. El camino debía ser simple, unos 20 a 30 minutos por barrios suburbanos familiares, pero la tormenta transformó lo que debía ser un trayecto tranquilo en un viaje peligroso. Nunca he sido un gran conductor, y el coche deslizándose cada 10 segundos no ayudaba al girar en una esquina. Vi algo que nadie quiere ver. Un coche detenido en medio de la calle, las luces de emergencia parpadeando como señales de auxilio bajo la nieve, ambas puertas abiertas. Pensé en seguir de largo, pero Mike insistió en que parara. Yo desconfiaba de los extraños. La vida me había enseñado a no confiar. Sin embargo, él estaba preocupado y decía que alguien podía necesitar ayuda de mala gana. Me detuve. Nos quedamos en silencio unos segundos, mirando las luces rojas destellando contra la nieve. Era inquietante. Mike dijo que no lograríamos nada. Solo observando desde el coche tenía razón, pero yo no quería salir. Pedí esperar un poco más y él aceptó con fastidio. Finalmente se hartó. Abrió la puerta y bajó. Lo vi acercarse al vehículo mientras mi ansiedad crecía, cuando se inclinó para mirar dentro. Juraría haber visto una sombra moverse en el rabillo del ojo. Quizás era mi mente jugándome una mala pasada. Segundos después me pareció que el maletero o el asiento trasero se sacudía. No quise comprobarlo más. Toqué la bocina con todas mis fuerzas. Mike se sobresaltó. Entendió de inmediato y corrió de regreso al coche. Arranqué en el acto y huimos. Le dije que estaba seguro de que era una trampa. Él me miró con enfado, pero en mi interior sabía que había hecho lo correcto. Nos quedamos en silencio siguiendo a Johnny. Todos estábamos nerviosos por lo que Patrick pudiera hacer. Esta vez lo observamos durante unos segundos antes de que saltara la cerca y desapareciera de nuestra vista.
Johnny comenzó a alterarse y nos acusó de conspirar con Patrick para asustarlo. Le dijimos que le habíamos rogado que no dijera nada. Nos quedamos en silencio un rato hasta que Johnny finalmente nos dijo que nos fuéramos a casa, claramente sacudido por la experiencia. La última experiencia que tuve con Patrick fue sin duda la más aterradora y perturbadora. Fue la única en la que sentí que mi vida realmente podía estar en peligro. Unos meses después del incidente, en la casa de Johnny, estaba sola en casa. Por la noche, mis padres casi nunca salían en ese entonces, así que era algo raro. Decidí aprovechar la situación e invité a un chico con el que había estado hablando. Era un poco arrogante, pero la mayoría de los chicos que me interesaban a esa edad lo eran. Estábamos en mi habitación y llovía ligeramente afuera. Después de un rato, mencionó algo sobre Patrick, lo que me hizo estremecer. Él se confundió y le expliqué la situación. Se echó a reír y me dijo que iba a decir el nombre de Patrick para asustarme. Le supliqué que no lo hiciera, pero lo hizo de todos modos. Esta vez no solo lo dijo, lo gritó 3 veces con todas sus fuerzas. No, hubo retraso en el momento en que terminó de gritar. Escuché la lluvia intensificarse unos segundos después. Un relámpago iluminó el cielo. Comencé a perder la calma. El chico que estaba conmigo trató de disculparse diciendo que probablemente era una coincidencia extremadamente improbable. Le grité y corrí a la ventana para mirar la tormenta. Miré hacia el camino de entrada y grité. Al ver una silueta observando mi ventana, estaba demasiado oscuro y tormentoso para estar completamente segura. Pero en un 99% era Patrick. Cerré las persianas y corrí a asegurarme de que todas las puertas estuvieran cerradas. Al bloquear la puerta trasera, lo vi de nuevo. Esta vez estaba de pie inmóvil en el patio delantero. Sentí que se avecinaba un ataque de pánico y estaba segura de que Patrick iba a encontrar una manera de entrar. Empecé a gritar. Estoy adoptada una y otra vez con la esperanza de que sirviera de algo. Sabía que no había manera de que pudiera escucharme, pero mi mente estaba desbordada en ese momento. El chico bajó corriendo las escaleras unos segundos después y me levantó del suelo de la cocina para intentar calmarme. Miré de nuevo por la ventana y él ya no estaba, aunque la tormenta seguía rugiendo con fuerza. No iba a salir a revisar la propiedad. A la mañana siguiente, después de que el chico se fue, salí a inspeccionar el patio. Para mi horror, encontré algo siniestro en la esquina del jardín trasero. Era la sudadera con capucha de Patrick, y envueltas en ella había algunas de mis pertenencias que creía perdidas. No llamé a la policía. Estaba demasiado asustada. Pensé que se lo mostraría a mis padres al día siguiente, después de la escuela, pero no hizo falta. Al día siguiente, Patrick no apareció en la escuela. Tampoco apareció el día después de eso. Nunca más lo vimos y nadie supo qué le pasó. Mis padres aún viven en la misma casa y lo pienso mucho. Sé que esta no es una historia de terror típica, pero sigo sin saber dónde más desahogarme. Algunos compañeros de la escuela dijeron que lo vieron escondido, pero yo nunca volví a cruzármelo. Lo más extraño que había visto hasta ese momento, todos dejamos de hablar de inmediato, porque no sabíamos si nos había escuchado. No dijo nada, solo se quedó mirándonos. Yo levanté la mano con un pequeño saludo y él asintió antes de saltar al suelo y alejarse rápidamente. Cuando estuvimos seguros de que se había ido, los 4 estallamos en risas, encontrando gracioso lo raro que había sido el encuentro por dentro. Sin embargo, yo seguía perturbado. El siguiente incidente que recuerdo fue mucho más inquietante y ya no tenía nada de gracioso. Estaba literalmente en la casa de Laura y las 2 estábamos en su habitación. Sus padres estaban en casa. No recuerdo bien de qué hablábamos, pero otra vez el nombre de Patrick
salió 3 veces en nuestra conversación. Menos de 10 minutos después, escuchamos la puerta principal cerrarse de golpe. Confundidas, bajamos a ver si algún amigo había venido sin avisar. La madre de Laura llegó antes que nosotras. Al entrar en la sala, nos quedamos heladas. Patrick estaba ahí hablando con la mamá de Laura. Ella le preguntó qué hacía allí y él respondió literalmente: fui invocado a la madre de Laura. Habló un poco con él y luego amablemente le pidió que se fuera, cosa que hizo en silencio. La razón por la que nadie se alarmó más fue porque la madre de Laura ya conocía a Patrick. Lo había visto varias veces, pero Laura y yo no estábamos tranquilas. Subimos las escaleras y con rostros de horror comprendimos lo que acababa de pasar. Patrick parecía aparecer cuando su nombre era dicho 3 veces. Sé lo ridículo que suena, pero las dos habíamos presenciado lo mismo. Y conociendo su historia de decir que era un demonio, ¿cómo podíamos racionalizar otra cosa? Al día siguiente, contamos todo a nuestros amigos y juramos no volver a decir su nombre. 3 veces en una misma conversación. Pasaron unos meses sin problemas y yo empecé a pensar que quizás había exagerado, hasta que un día el mismo grupo de amigos nos reunimos en la casa de Johnny. Estábamos en la terraza de atrás cuando otra vez salió el tema de Patrick. A pesar de todo lo que le dijimos, Johnny se negó a creerlo, incluso después de confirmar la historia con todos. Seguía escéptico para demostrarlo. Pronunció su nombre 3 veces en la misma frase para nuestra frustración. Al principio no pasó nada. Johnny sonrió y nos llamó tontos por creer en algo tan ridículo. Aunque estaba molesto, una parte de mí se sintió aliviada de que no apareciera. Hablé demasiado pronto porque unos minutos después, Patrick saltó la cerca del patio trasero de Johnny. Lo vio primero y se quedó mudo. En la secundaria conocí a un chico, pero él no era alguien común. Les decía a todos que era un demonio. No me atrevo a decir su verdadero nombre, porque todavía siento que algo malo podría pasarme. Así que solo lo llamaré Patrick. Si alguna vez hubieran mirado a sus ojos, entenderían lo que quiero decir. Patrick era increíblemente extraño socialmente. Su mirada vacía incomodaba incluso a los profesores. Siempre usaba la misma sudadera gris con capucha, como si nunca se hubiera lavado. Además, siempre llevaba gafas de sol. Incluso dentro del salón, los maestros dejaron de pedirle que se las quitara porque nunca hacía caso. Tenía una costumbre aún más rara. Adoptaba personas si te elegía, se acercaba a ti y simplemente decía: ahora eres adoptado. Eso te incluía en su extraño círculo. Se suponía que eso te protegía de él. Muy pocas personas lograban ese privilegio. Yo era una de ellas, probablemente porque sentía algo por mí. Mi amiga Gaby también había sido adoptada. La atracción de Patrick hacia ella era mucho más obvia. Un día estábamos en los dugouts, detrás del campo de béisbol de la secundaria. Yo, Gaby, Laura y Luke. La conversación terminó girando en torno al interés de Patrick por Gaby. Todos nos reíamos y ella estaba avergonzada. Normalmente usábamos un apodo para referirnos a Patrick, porque su nombre real sonaba demasiado perturbador. Pero ese día, Laura lo dijo 3 veces seguidas, y entonces sucedió. Lo juro. Patrick apareció de la nada en lo alto del dugout. Tenía un bate de béisbol en la mano. Lo que sentí en ese momento fue algo más que miedo. Era como si los hilos de la realidad se hubieran roto.